Bienvenidos Al arte de Filosofar. Esta es la temporada 1, episodio 3. ¿Estás atrapado en tu rutina? Bueno, el episodio de hoy me gustaría empezar de una manera distinta, recitando un pequeño poema. Y dice así: el lugar más rico del mundo es el cementerio. ¿Y cuál es la razón? Porque con las personas que están enterradas, ahí hay muchos sueños, esperanzas, amores que jamás llegaron a ser. No encontraron su camino. No lo pierdas. Debes encender la llama de tu fe, hermano. Sin ella, no lograrás nada. Y Bruno, ¿qué entiendes por este poema? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es que mucha gente se queda con las ganas de querer hacer o querer finalizar. Algunos se pueden quedar en el proceso o algunos ni siquiera empiezan ciertas metas o ciertos sueños que tenían, ¿no? Que desde chicos habían como que anhelado, pero mientras fueron creciendo como que todos esos sueños se van muriendo y al final, ¿no? Como dice este poema, se mueren y cuando ellos se mueren, ¿no? Las personas físicamente se mueren, también se mueren ahí todas esas ideas y esos sueños y esas metas, ¿no? Exactamente, o sea, todos esos sueños que tienen se quedan ahí en el cementerio. Y Uh-huh. por eso se dice que es el lugar más rico. Y a mí me gustaría invitar a hacer una reflexión a nuestra audiencia de que no se rindan, no dejen de luchar por sus sueños, porque es lo más bonito. Tú y yo, felizmente sabemos qué es lo que nos gusta y estamos encaminados hacia ello y es satisfactorio el proceso, no tanto el resultado, porque el resultado sí va a ser chévere, pero te va a durar unos minutos, unos días, unas semanas y ahí queda. Luego ya te acostumbras a ese éxito, digamos. Pero lo bonito es recordar ese proceso que te llevó hacia la cima. Entonces, me gustaría que tomen cierta conciencia y que salgan a buscar lo que les gusta, porque muchos de nosotros, cuando estamos adolescentes sobre todo, no sabemos qué es lo que queremos hacer, qué queremos estudiar. O sea, tenemos tantas dudas que no sabemos, pues, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Yo diría, primero, no te abrumes. Todo llega a su momento. Sé paciente. Y conforme vayas descubriendo, adquiriendo nuevas experiencias, te vas a ir conociéndote a ti mismo y en algún punto va a surgir una oportunidad. Y tienes que aprovecharla porque de verdad estas oportunidades ocurren pocas veces, pero si tú le sacas provecho, o sea, al nivel que puedes llegar es astronómico. Sí, realmente sí. Ahí te quería comentar algo. O sea, honestamente sí es muy difícil, ¿no? Saber dónde partir. Creo que el punto de partida es lo más difícil. Pero yo también podría recomendar a todas las personas que nos escuchan que no tengan mucho miedo de intentar y tampoco tengan miedo de equivocarse, ¿no? Porque a veces, a mí, por ejemplo, me pasó que yo siempre he sido una persona perfeccionista. Eso es algo bueno, pero también es algo malo, ¿no? Porque nos da mucho miedo muchas cosas. Nos da mucho miedo mostrar algo que nosotros sabemos o que queremos hacer a los demás, o sea, sin que esté perfecto, ¿no? Es como que nosotros decimos, no, tiene que ser perfecto para ahí recién lanzarnos, recién hacerlo y no sé qué. Y chévere, porque muestras al final un trabajo bueno, ¿no? Y la gente se queda con una buena imagen de que tú haces cosas buenas o de calidad, bacán. Pero el problema también es que si tú dejas de hacer o dejas de presentar o aplazas mucho algo, es como si no avanzaras o como si no lo hicieras. Entonces, al principio no tengan tanto miedo de lanzarse y hacer y equivocarse. Es como que láncese a la piscina, ¿no? De frente. Y ahí van viendo cómo pueden desenvolverse, cómo pueden ¿no? Salir. Y uno va aprendiendo, pues, tácticas, mañas, cositas, ¿no? Poco a poco. Ahora, si tienes un mentor cerca, alguien que te pueda apoyar, es lo ideal, sería mucho mejor en realidad, sería lo indicado, pero tampoco lo tomen como algo de, ya, tengo tiempo para probar, tengo tiempo para equivocarme, vamos a equivocarnos 10 años. No, esa no es la idea. O sea, la idea es, ponte, ¿no? En un año puedes probar. Digamos que, no sé, ya, un ejemplo. Terminas el colegio a los 16, 17 años, ¿no? 15, 16, 17, entre esos tres. Ahí, por ejemplo, ¿no? Terminas el cole y tienes como que un año para poder probar.
investiguen, ¿no? Ahora nosotros tenemos el internet a nuestro favor. Entonces, vean videos de YouTube, sigan a unos canales y también usen bastante su criterio. O sea, no sigan a canales, eh, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, tienen que filtrar ustedes mismos qué es un contenido de valor y qué no es un contenido de valor, ¿no? Hay mucha gente que ahí en los comentarios te apoya diciendo, puta, este canal sí me ayuda por tal motivo. Tienes que filtrar, ¿no? Poco a poco. Eso también uno va aprendiendo. Pero a lo que me refiero es que trates de absorber la información de valor, lo que sí te ayuda. No, no todo, porque también te puedes abrumar y te puedes confundir, ¿no? Entonces también igual, usar las herramientas. Tenemos al chat GPT, preguntarle, ¿no? ¿Qué canal me recomiendas para tal tema? ¿Qué canal me recomiendas para tal tema? O simplemente preguntarle, ¿de qué trata la arquitectura? ¿De qué trata la ingeniería? ¿No? ¿De qué trata esto? Y vas explorando, ¿no? Y vas viendo más o menos lo que te atrae, ¿no? Ahora incluso hay videos de un día en la vida de un arquitecto, un día en la vida de un ingeniero, un día estudiando en tal universidad. O sea, la información está ahí. O sea, ya no hay excusa para decir no sé o cómo será, no. Ahora es que tú te decidas y te pongas a buscar y eso. Ya no hay más que eso. Entonces, yo les estoy comentando, son cosas que yo en mi momento no tenía. Algo así tan específico no había. De que había YouTube y había algunas cosas, sí. Y yo por mi lado comencé en foros y en otros, de otras maneras. Pero ahora yo les comento y les ayudo con esa iniciativa porque es lo actual, ¿no? Incluso en TikTok, en distintas redes, ahí está todo. Entonces, comiencen por ahí, pero eso, mi mensaje finalmente es ese, comiencen, no se detengan, no se paren por el miedo, ¿no? Y sobre todo eso, el miedo es algo bien, bien pendejo porque cuando tú te das cuenta y te pones a pensar que solo tienes una vida, que solamente vas a vivir una vez, solo tienes una oportunidad, en general me refiero, quizás ahí eso te puede ayudar para dejar de tener tanto miedo, ¿no? Porque te puedes equivocar millones de veces, pero te mueres y ¿quién se va a acordar? Al final queda todo en ti y de repente tú también te mueres y ni siquiera tienes tu conciencia. Entonces ni tú mismo te vas a acordar de lo que te has equivocado. Es así irónico. Entonces cada vez que tengas un miedo, piensa, oye, quizás me muero mañana y no lo intenté y no lo hice hoy día. Hay que hacerlo. Simplemente hay que hacerlo. Y ya, ese es mi mensaje. Claro, y yo también un consejo que podría dar es que, o sea, por ejemplo, si tú quieres ser un doctor, busca a un amigo de la familia o cuando vayas a una clínica, pregúntale a un doctor cómo es ser doctor. Y ahí mismo vas a tener la, una fuente directa de cómo es el día a día de ser doctor, le haces preguntas, esto y el otro, y es una opinión más directa, pues, una respuesta más chévere. Y también, como tú dices, no tengan miedo. A veces muchos somos perfeccionistas y eso es lo que nos retiene y no nos permite salir de esa burbuja, pues. Pero más que todo, si no sabes qué hacer, busca probando por todos lados. O sea, no te enfoques tanto en estudiar algo, sino busca ganar experiencias, ganar inteligencia, sabiduría. Métete a distintos grupos sociales. Eso también ayuda bastante. O sea, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado el tema de las finanzas y me reunía en este tipo de exposiciones con gente de ese entorno y se sentía brutal porque por fin podía tener estas conversaciones Ujú. que yo siempre buscaba tener en mis amigos, pero a ellos no le interesaban el tema. Claro. Entonces ahí, pucha, me sentía como pez en el agua, pues, y se siente mucho mejor. Y aparte también esas personas tienen los mismos objetivos que tú. Claro. Entonces te permite potenciar tus resultados y tienes a gente que busca los mismos objetivos que tú. Sí, no, realmente has tocado un punto súper importante y que complementa muy bien lo que yo estaba diciendo, porque de verdad, para contarles brevemente mi experiencia, ¿no? A veces, por ejemplo, la televisión, ¿no? En mi caso, ahora en la actualidad quizás es ya directamente YouTube, ¿no? O las redes sociales, pero en mi caso todavía a mí me crearon con la tele, entonces en la tele, sobre todo en el cable, ¿no? Tú ves como que la vida ideal, o sea, cómo es la vida, por ejemplo, el sueño americano, ¿no?
de cómo es la vida para ellos, ¿no? Tener su casa, su familia, sus hijos y trabajar y todo eso y tener cosas chéveres, ¿no? Y que la vida, o sea, que tú te vas a Estados Unidos y ahí vas a tener esa vida y vas a vivir bien y todo eso, ¿no? De eso se trata. Y sobre todo en los colegios, como es, ¿no? Los colegios son grandes, bonitos, tienes para hacer un montón de deportes, un montón de cosas, igual las universidades, o sea, tienes muchas facilidades. Es como que todo está ahí y tú tienes que ir y aprovecharlo, ¿no? Por esa parte bacán. Pero a lo que me refiero también, cuando yo he visto películas o series o lo que sea de música, tú ves, puta, un salón lleno de gente, en mi caso, ¿no? Que le interesa, a todos le interesa la música. Entonces todos están apesonados, mirando la clase, atentos, no hay nada que te distraiga, es como que viajas en un momento a otro espacio, a otro tiempo, porque toda la gente está en la misma sintonía. Entonces ese sentimiento de encontrar a gente que te pueda comprender, que habla tu mismo idioma, es único. A mí me pasó ahora de grande, ¿no? Y me gustaría que todos lo puedan aprovechar desde muy chicos, ¿no? Quizás un factor en contra es el tema del dinero, ¿no? Porque tú tienes que pagar para ir a un instituto o a un sitio donde te enseñen y te puedas encontrar con esa gente, ¿no? Usualmente, eso es lo normal, ¿no? Pero de repente, no sé, en grupos de Facebook o de Claro, o otras sea, eso redes, ya no es excusa ya, porque claro. tenemos internet a la mano y ahora Ujú. con la inteligencia artificial es información sintetizada, o sea, es mucho más fácil. Claro, de hecho, ¿no? Entonces, de repente ya hay muchos grupos que quizás son gratuitos, ¿no? Y uno se puede integrar y unir y compartir. Pero esa experiencia de compartir, a mí, como te digo, me pasó de grande. Y cuando fui al instituto a estudiar un poco de piano, teoría musical y todo eso, yo dije, puta, por fin estoy en el lugar al que pertenezco. Y ese sentimiento fue demasiado, demasiado gratificante. Yo dije, de verdad, por fin me siento bien. Después de años y años pasando por sitios donde yo no me sentía que no encajaba, que sentía que no era mi lugar, que yo estaba ahí de pasada, porque bueno, la vida me ha obligado a estar ahí. Después de tantos malos sentimientos y malas sensaciones, por fin yo dije, puta, hay un profesor chévere que me motiva, hay gente que estoy conociendo que le gusta bastante la música, entre todos compartimos y cantamos y tocamos y todo, puta, qué chévere, o sea, por fin llegué, dije, ¿no? Y si este es el instituto de la universidad, también debe ser así, igual o mejor, ¿no? Entonces, yo estaba puta, en la gloria, la verdad. Entonces, por eso digo, qué bueno que tocaste ese tema porque es una buena información para compartir, ¿no? Y animar a la gente que haga eso, que busque grupos, ¿no? Para estudiar, para concentrarse y hablar de lo que les interesa. Claro, y como se han dado cuenta en la emotividad de Bruno, es algo inefable, no se puede explicar con palabras, Ujú. es bravazo. Pero algo también que me gustaría recalcar es que todos poseemos grandes habilidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, no descubrimos esas habilidades. O Claro, sea, por ejemplo, yo puedo ser bueno boxeando, digamos, pero si nunca me meto a boxear, no puedo determinar que soy bueno o que poseo esa habilidad para boxear, si claro. no, este, voy a un ring y entreno, ¿me entiendes? Entonces, a eso voy con adquirir experiencias nuevas. O sea, hay que salir, buscar nuevas cosas que hacer, nuevas experiencias. Sí, tal cual. Bueno, sinceramente, depende mucho también de la personalidad. ¿Ya? Yo te lo digo porque es algo que lo he analizado también, ¿no? La frase que iba a decir inicialmente es, el mundo está afuera, ¿no? O sea, tienes que salir y buscar tus cosas y el que busca encuentra también, ¿no? O sea, si estás ahí tratando metido de que voy acá, busco, no sé, en tu ejemplo de boxear, ¿no? Quizás no tienes para pagar, pero de repente hay gente que en un parque van y practican. Puedes entrenar con ellos, ¿no? Puedes animar a tus amigos, oye, ¿por qué no probamos, ¿no? Así como jugar básquet o fútbol igualito, hay que intentar boxear, ¿no? Eh, pero es eso, o sea, tener la iniciativa, a eso me refiero, ¿no? Salir y hacer Claro, las cosas. exactamente. Y lo decía lo de la personalidad porque yo por mucho tiempo de mi vida he sido muy introvertido y sé que hay mucha gente muy introvertida y nosotros usualmente solemos estar más en la casa, más metidos en la casa, más como que en una zona de confort, ¿ya? Pero llega un punto donde te das cuenta que quizás un rato puede estar bien eso,
pero hay otras cosas que te faltan, otras cosas que tienes que aprender, conocimiento, experiencia, gente, contactos, y todo eso está afuera. Si tú te quedas todo el tiempo encerrado, nunca vas a obtener eso. Entonces es algo que yo he aprendido con el tiempo y cada vez estoy intentando salir más, no, más y más de mi zona de confort, seguir haciendo lo que me gusta dentro, sí, pero también hacerlo afuera, ¿no? A eso me refiero. Sí, y ese tema lo toqué porque me di cuenta de que mi abuelo eh, es muy buen vendedor. O sea, tiene esa habilidad de ser carismático, entablar buenas conversaciones con los demás. O sea, es muy bueno comunicando. Mm, Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nunca ha desarrollado esa habilidad. Nunca se ha dado cuenta que es bueno haciendo eso. Y a veces también eso pasa a muchas personas que tú mismo no te la crees o no te das claro, cuenta de sí, que eres bueno en esa habilidad y no la desarrollas, no la potencias, porque tú puedes tener ese talento de saber vender, pero si no lo potencias aún más, no desarrollas su potencial, porque como mencionaste una vez, tú lo puedes, de caja, de fábrica, tú lo puedes tener desarrollado a un 60%, claro, pero lo puedes desarrollar a un 120%. sí, tal cual. Entonces, ahí está el tema, en que descubramos nosotros nuestras habilidades y cómo podemos potenciarla aún más. Creo que todos los temas están bastante enlazados, pero primero voy a comenzar con lo que has dicho. Creo que es un tema también de ponerlo en práctica, ¿no? Porque quizás, o sea, tu abuelo siempre lo ha tenido ahí y lo ha hecho de manera natural, Ajá. pero uno, él no se ha dado cuenta y dos, nunca lo ha puesto en práctica. O sea, nunca ha como que, no sé, conseguido una chamba de vendedor o nunca ha vendido realmente algo a muchas personas. Entonces, él no lo ha visto en su cara, digamos, no lo ha visto de frente, pero los demás, incluyendo a ti, se han dado cuenta, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa también mucho a las personas en general, porque a veces simplemente hay cosas que naturalmente te salen, ¿no? No tienes que realmente aprender o algo, simplemente te salen, ¿no? Es como que ya algo nato. Y justamente también ahí importa mucho el entorno, ¿no? Porque si tú tienes un entorno, o sea, si has conseguido un entorno de gente que realmente siempre quiere salir adelante, siempre quiere mejorar y todo, normalmente esa gente te dice, como que, o sea, te apoya porque ve tus fortalezas y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres bueno para esto, creo que puedes seguir ese camino, creo que deberías desarrollarte en esto y seguir adelante, ¿no? Eso también aporta mucho. Y eso está relacionado al tema que mencionamos hace rato, ¿no? De juntarte con la gente que tú crees que puede ayudarte a crecer, ¿no? No con gente que, que ves que siempre está en nada, que siempre está en lo mismo, que siempre está con el sanitarismo, con la procrastinación y todo eso. O sea, no está tan bien eso, ¿no? Claro, o sea, tú eres las 5 personas con las que te rodeas. Es una frase que creo que todos la conocemos y si todos la conocemos, la deberíamos poner en práctica como tal. Entablar ese entorno social con el cual nosotros queremos llegar. Respondiendo un poco acerca de lo que acabas de mencionar, Ujú. yo creo que el tema principal por qué no potenció esa habilidad es porque no, no decidió salir de su zona de confort como tal. Claro, Y ese también es uno de las grandes trabas que se presentan en el camino. sí. Que te quedas en esa inopia, sigues viviendo en un círculo vicioso que todo es repetitivo, sigues haciendo la misma rutina. Y acá también hay una frase que les invito a todos a escuchar que dice, la mayoría de la gente no piensa, piensa que piensa. La voy a repetir de nuevo. La mayoría de la gente no piensa, Ujú, piensa que piensa. ujú. Y o sea, ¿qué entiendes por esta frase? Mira, a primeras yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta, no sé si es analizar, ya, pero también hay otra frase, a mí me parece, ¿no? Que lleva por ahí que primero hablas y luego piensas, ¿no? Algo así, ¿no? Ya. No sé si es exactamente lo mismo, pero es como que tú crees que estás haciendo algo por defecto, pero realmente no lo haces, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. No sé si está al 100% por ahí. Sí, va más o menos por ahí.
Pero a lo que quiero llegar es que, o sea, la mayoría de la gente cree que está siendo consciente, pero realmente no lo es. Por eso dice, la mayoría de la gente piensa ¿Qué pienso? que piensa, pero no piensa. Entonces, la mayoría de la gente realiza sus actos de manera predeterminada, no lo hace de manera consciente, no piensa realmente las acciones que realiza y ese también es el problema, porque no te das cuenta de las cosas que pasan en tu entorno. Si tú no eres perspicaz, no puedes sacarle provecho a la vida, porque al igual que tú y yo, somos personas bastante analíticas, analizamos bastante los patrones de la vida en conjunto y eso nos da un mayor beneficio al resto de las personas. Sí, justo el tema del análisis a mí me parece también bien chévere. Yo sé que no todas las personas son así, ¿no? Cada persona es distinta. En nuestro caso nosotros hemos coincidido, ¿no? En ese punto. Pero es algo bien chévere porque cuando tú analizas las cosas, sea el tema de lo que sea el tema de cocina, sea el tema de trabajo, lo que tú quieras, cualquier tema, siempre yo creo que alguien que analiza está anticipando cosas. Es como que estás, quizás en algunos casos puedes predecir, quizás en algunos casos, si tú estás 100% seguro de lo que estás analizando, puedes prevenir. Entonces, son distintos escenarios que a los que puedes llegar analizando cosas, ¿no? Y puedes estar más preparado que con el simple hecho de no hacer nada y simplemente hacer, ¿no? Es como que hacer por defecto o hacer como que mecánicamente algo, ¿no? Quizás tú puedes hacer de manera mecánica algo en lo que ya tienes mucha experiencia, en lo que lo has hecho miles de veces, que es algo muy repetitivo, ya tu memoria muscular está 100%, ¿no? Entrenada, entonces no tienes problema, pero yo me refiero a situaciones nuevas normalmente, ¿no? Sea una conversación, sea una entrevista de trabajo, cualquier cosa, cuando tú lo analizas es como que te preparas, ¿no? Y Claro. puedes estar como que un poco más preparado. Y mira, podríamos hacer un análisis de los videojuegos y cómo tienen un impacto de ello en nuestro día a día. Claro, genial. Sí, ese es un tema que también me gusta bastante a mí. Acá hay como que dos partes bien divididas, ¿no? Hay una parte que cree que los videojuegos son lo peor que puede haber existido, que usualmente son los papás, ¿no? Porque creen que sus hijos se van a la perdición, que ya no hay vuelta atrás, que son ludópatas y ya fue todo, ¿no? Esa es una parte. Luego está la otra parte que son los niños, la gente que sí juega y que para ellos los videojuegos es un escape, ¿no? Es como que salir de la realidad, ¿no? Irte a otra realidad donde tú puedes verte, no sé, como un héroe, puedes verte como un monstruo, como lo que tú quieras, pero puedes hacer cosas que en ese mundo no puedes hacer. Entonces, eso es algo muy... es como que un generador de dopamina muy, muy grande, se podría decir, ¿no? Porque todos esos logros, todas esas metas que tú cumples en un juego, cada vez que cumples una meta, tú dices, puta, bien, lo logré, o sea, soy lo máximo, ¿no? Soy demasiado. O la palabra que usamos con mis amigos es, soy muy gozo, ¿no? Soy demasiado bueno en esto, porque has logrado, pues has pasado un desafío que el juego te pone. Entonces, eres mejor que la máquina, ¿no? Porque la máquina te pone el desafío o tiene programado un desafío y has logrado sobrepasarlo. Entonces, te sientes muy bien, te sientes como que puedes controlar el mundo, que eres Dios, te sientes así. Y esa es una parte, ¿no? Que es muy chévere, claro. Pero por otro lado, yo también tengo otra opinión, otro concepto de los videojuegos, justamente por el tema del análisis que tú lo mencionas. Como ya hemos mencionado antes, siempre analizo todo, así ya vine por defecto y así voy a hacer toda la vida, así que es parte de mí. Y en los videojuegos no es la excepción, ¿no? Justamente, en mi caso, bueno, mi mamá fue la que siempre me prohibió jugar videojuegos. Entonces, siempre que un papá, sea mamá, papá, lo que sea, te prohíbe algo, siempre es peor. Porque eso incentiva más a que tú quieras hacer eso, ¿no? Siempre que te prohíben algo, terminas dando la contra, ¿no? Sale el Contreras y puta, no, que yo voy a hacerlo, que como sea, no te Tal cual. escapas, no sé, siempre. Y yo también he aprendido, digo, puta, cuando yo sea viejo, o sea, cuando sea papá, me refiero, tengo que
planear algo para manejar la situación, porque yo ya sé cómo yo reacciono y obviamente mis hijos van a reaccionar igual, entonces tengo que ir pensando cómo voy a tratar esa situación. Es un tema que lo dejo ahí, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, yo no entendía por qué mi mamá me prohibía realmente los videojuegos, porque yo decía, ¿por qué ella me quiere prohibir algo que ella no conoce? O sea, si ella misma no los juega, si ella misma no ha investigado, si ella misma no ha, como que no ha hecho su tarea, digamos, en ese sentido o sea, ¿por qué intenta prohibir algo que no conoce? Ahí a mí me molestaba eso, ¿no? Porque ya, si ella se pone a averiguar, juega, hace lo que tú quieras y llega a la conclusión, ya, ese juego es bueno, este juego es malo, no sé, ahí podría ser, ¿no? Pero es como que toma una decisión arbitraria y eso es lo que a mí nunca me ha cuadrado, ¿no? Entonces ahí me ponía a analizar y decía, pero ¿por qué son malos los videojuegos, no? ¿Por qué? Ya, yo decía, ¿por qué son malos los videojuegos realmente? ¿No? O sea, ¿por qué me los están prohibiendo? Si yo veo que en realidad los videojuegos a mí me enseñan muchas cosas, ¿no? Ahí fue cuando me fui dando cuenta de eso. Y una de ellas es alcanzar tus metas, ¿no? Te propones, hoy día son 10 niveles, hoy día tengo que pasar al nivel 3. O sea, ya he jugado, digamos, 2 semanas del juego, no puede ser que ya no pase al nivel 3. O sea, ¿soy tan malo o qué es lo que pasa? Algo no cuadra. Nunca lo Entonces, había visto desde esa perspectiva. claro, es que es así, como te digo. Yo lo veo así, entonces lo propongo para que los demás también puedan ver, ¿no? Una nueva forma de ver los videojuegos, porque al menos yo aprendí eso, ¿no? Te ponen un desafío, entonces tienes que superarlo, ¿no? Y eso mismo, ese pensamiento, llevarlo a todo, afuera. No solamente usarlo en los videojuegos, sino llevarlo en tus estudios. ¿Por qué no puedes sacar mejores notas, no? Debe haber una manera mejor de estudiar. De repente tú estás estudiando, pero estás estudiando mal, ¿no? Quizás no te has dado cuenta que estudiar 10 horas es mucho peor que estudiar 2 horas cada día. Es mejor estudiar incluso menos, 1 hora cada día es suficiente. Al final de la semana termina siendo muy bueno, que es mucho mejor eso que saturarte un día completo estudiando 10 horas para que el día siguiente no te acuerdes ni la mitad de las 10 horas que has hecho. Entonces ahí es donde tú analizas y dices, puta, entonces mi forma que estoy usando está mal. Entonces ahí te preguntas, ¿realmente a mí me han enseñado a estudiar? Yo me di cuenta que a mí no me habían enseñado a estudiar. Y yo me di cuenta que yo no sabía El estudiar. colegio es una basura. El colegio es una porquería, ¿no? Otro, Realmente. otro día vamos a tocar de ese tema porque también es algo extenso. Sí, sí, sí. Pero Ahí. algo que te quería preguntar, Ujú. ¿tú considerarías que los videojuegos son como una droga? Porque, ¿cómo defines una droga? Algo que te hace evadir de tu realidad. Sí. Entonces, ¿tú dirías que los videojuegos serían una droga? De cierta manera sí. Porque, como te digo, ¿no? Para terminar la parte del jugo que le puedes sacar, creo que hay muchas cosas muy buenas, ¿no? Creo que puedo resaltar la estrategia de ciertos juegos, creo que puedo resaltar el liderazgo, puedo resaltar también el juego en equipo, ¿no? Y saber como que qué rol cumple cada persona en un equipo. Eso es súper importante, porque cada persona tiene habilidades distintas. Entonces no a todos les puedes exigir lo mismo, ¿no? Tienes que saber, para tú ser un líder, tienes que saber cuáles son digamos, lo que más me puede ofrecer tal persona, ¿no? Cuáles son Sus sus fortalezas. fortalezas, exacto. Entonces, de acuerdo a eso, tú decides, ah, ya, él tiene tales fortalezas, lo mando a hacer tal cosa. Él tiene otras fortalezas, entonces mejor le exijo otra cosa. Y no combinar esas cosas. Al final, claro, es un juego en equipo y todos se pueden combinar en equipo, pero ya tienes esa mentalidad, ahora eso llévalo a tu chamba. Eso llévalo a tu familia también, ¿no? En tu familia, ¿todos pueden limpiar? No, de repente a uno no le gusta limpiar, pero al que no le gusta limpiar de repente puede cocinar. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Yo aprendí todas esas cosas, a pensar de manera analítica, a también ser un poco más empático también, como te digo, ¿no? En pensar un poco en los demás, cuáles son las limitaciones. Y con el sentido de las drogas, si es una droga o no, yo te diría que sí, porque realmente yo sí he pasado mucho tiempo en los videojuegos con tal de evadir mi realidad. Porque mucho tiempo he estado renegando de mi realidad, de las cosas que me tocaban a mí. Yo siempre he sentido que la vida ha sido bastante injusta conmigo, pero tampoco te puedo decir
soy la persona más salada o soy el que le ha tocado la peor vida, porque sé que hay gente que vive en peores condiciones que yo, ¿no? O sea, también hay que ser bastante realista para llegar a una conclusión, ¿no? O sea, hay gente que ni siquiera tiene para comer, hay gente que vive en la calle, hay gente que se muere en la calle porque no tiene cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, son distintas situaciones, distintos escenarios, pero de igual manera yo siento que en mi escenario, en mi vida, en mi forma de vivir, siento que sí he sido un poco salado porque siempre siento que tengo que pasar muchos obstáculos. Cuando yo veo que otras personas no necesariamente tienen que pasar esos obstáculos, ¿no? Hay mucha gente que yo veo y digo, puta, ellos se la llevan bien fácil y yo he tenido que hacer como que, o sea, he llegado al mismo punto, pero he tenido que hacer 20 cosas para llegar a ese punto. ¿Entiendes? Y yo veo que hay gente que se lo lleva gratis y ya está ahí. O ya llega ahí. Y no es que tenga envidia realmente, pero digo, o sea, ¿por qué me toca la difícil a mí, no? O sea, Pero ahí no has contemplado una situación y es que esas personas sí se la pudieron haber llevado fácil, pero el camino que tú tuviste que recorrer para llegar a eso te enseñó varias pautas. sí, Entonces, no te lo tomes tanto mal porque has aprendido esas pautas que ellos no han aprendido y eso te ha llevado a ser una persona más sabia, algo más inteligente, una persona más dura porque ese camino también es desafiante y conlleva bastante esfuerzo, lágrimas, sacrificio y quizás esas personas no lo han tenido, pero eso es lo que hace también más satisfactorio el éxito, creo yo. sí, también es cierto, es cierto. Realmente a mí me costó un poco, la verdad, verlo de esa manera. O sea, como verle el lado positivo, ¿no? A las cosas. Y no solamente verle lo negativo. Sino que como yo siempre he estado en ese camino de que todo está en contra, de que todo está... Es como que tienes a la marea contra ti, ¿no? Entonces tú, claro, puedes luchar, tienes las herramientas, has conseguido las herramientas con el pasar del tiempo, pero llega un punto donde dices, puta, ya, pues, ¿no? Que pare un poco, pues, ¿no? ¿Por qué todo tiene que ser así, ¿no? Ya, un poco está bien, pero no todo, ¿no? Y justamente eso me refiero, como que dame un respiro, ¿no? Aunque sea, dame algunas cosas que no O sean sea, tan, es tan como si te difíciles. lanzaran piedra tras piedra tras piedra y, Claro, o sea, tú ya, o sea, dame un momento para asimilar todas las piedras que me has lanzado exacto. y por lo menos basta un toque, no seas cagón, Sí, Dios, algo así. eso es lo que yo digo. Y muchas veces incluso he mirado al cielo y le reclamo. Le digo, puta, ya, pues basta un toque, ¿no? Déjame respirar, suéltame. Ya, güey. Ya, güey. Y así, la verdad, o sea, es eso, ¿no? Es como que llegas a un punto de frustración. O sea, quieras o no quieras, ¿no? Claro, muy aparte de lo que puedes haber aprendido, de que tú sepas ya conllevar muchas cosas y de que seas una persona más sabia, también como que pides un respiro, ¿no? A eso me refería. Pero nada, al final sí, me costó, pero ya he logrado verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Porque también yo reclamaba mucho del tiempo, de los años que he pasado chambeando en cosas que a mí no me gustan, pero hay muchas cosas que yo aprendí ahí también, ¿no? ¿Y por qué renegaba yo? Porque veía a otros amigos que eran músicos que estaban haciendo todo lo que yo quería hacer con la música, pero cuando otra vez tenía contacto con ellas, comunicación, me daba cuenta que ellos ya quizás habían avanzado en todo lo de la música, pero había muchos aspectos de otros temas que ellos no habían avanzado, que simplemente se habían estancado, ¿no? Porque es como que habíamos intercambiado el orden de las cosas, ¿no? Entonces, nada, al final agradecido también definitivamente por todo lo que he aprendido y también a seguir mejorando, ¿no? Porque, como te digo, al principio me costó, ahora ya creo que sé asimilarlo, sé ver la parte positiva y vamos por ahí, ¿no? Y un último punto, veo que también te riges mucho por la justicia, Sí, pero desde mi punto de vista, el mundo no es justo. sí, totalmente, totalmente. Es algo, o sea, por más que tú hagas el bien, cosas malas te van a pasar. Sí, tal cual, tal cual. O sea, es algo inevitable. Es que también el bien y el mal es algo relativo. Solamente son acontecimientos que pasan y depende de la perspectiva de uno de cómo lo vea, uno lo va a tomar como bueno o como malo. Entonces, no sé, el sentido de justicia para mí personalmente no la hay.
Sí, Sebas, definitivamente el mundo es muy injusto, ¿no? La vida es muy injusta en realidad. Por eso también mencionaba en el anterior podcast que para mí la vida era una burla. A eso me refería, ¿no? Porque tú puedes ser la persona más buena, haces las mejores cosas, los mejores actos, pero igual te pasan cosas malas. O sea, no es que tú, ya, porque yo soy bueno, puta, soy inmune a la maldad. No, no es así. O sea, simplemente eso también es otro aspecto, pero yo siento que como que nosotros ya tenemos un camino escrito, ¿no? Y de acuerdo a las decisiones que tomamos es como que nos vamos por ese camino, ¿no? Pero si cambiamos de decisiones, nos vamos por otro camino y así, ¿no? A lo que me refiero es que como que tenemos distintos caminos, mejor dicho, ya escritos, ¿no? Pero de acuerdo a nuestras decisiones, nos desviamos por ese camino o por el otro y así. Es medio raro, pero a veces veo la vida de esa manera. Digamos, la vida lo ves como un laberinto, donde tú tienes un camino para elegir a la izquierda, a la derecha o al medio, y en base a ello nosotros vamos tomando la decisión y decidimos, por ejemplo, ir al medio. Ya, tomaste esa decisión, bacán. Ahora ya estás en el medio, ahora de nuevo tienes otra elección para elegir izquierda, derecha y al medio. Y así sucesivamente. Sí. Hasta llegar al final, pues, ¿no? Pero lo que me gustaría es que ninguno de estos sueños muera en este cementerio. Que todos luchen por ese amor, por esa meta. Realmente todos somos capaces, todos poseemos grandes habilidades. Solo necesitamos encontrar esa chispa en nosotros porque, como digo, todos somos personas increíbles. Por más que digas que no, todos lo somos, todos poseemos grandes dotes, tanto mentales como físicos. Y nada, creo que con eso cerraríamos. Definitivamente, ¿no? Solamente me quedaría añadir a mí que hay distintos tipos de inteligencia, por si la gente no lo sabía. Ahora, yo no me lo sé de memoria para mencionarlos, pero les recomiendo que investiguen. Investiguen sobre los tipos de inteligencia. Y ahí ustedes pueden darse cuenta que quizás ustedes no sabían, ¿no? Porque pueden decir, oye, yo no soy inteligente, pero sí lo eres, o sea, eres inteligente de otra manera, ¿no? Les invito a que investiguen sobre los tipos de inteligencia y que averigüen precisamente qué tipo de inteligencia tienen ustedes, ¿no? Vayan probando, vayan... Es eso, ensayo y error. Entonces, mientras van probando se van dando cuenta, ya, yo soy bueno para tales cosas, yo tengo ese tipo de inteligencia. Entonces, eso les va a ayudar a que ustedes no se depriman y no decaigan, ¿no? En que no tengan ansiedad ni nada de eso y que puedan sobresalir de la mejor manera siendo las mejor versiones de ustedes, ¿no? Claro. Entonces, ya saben, tienen tarea para la casa. Investiguen este tema que le está comentando Bruto sobre los tipos de inteligencia. Y bueno, a mí también me gustaría hacerle una pregunta, más que nada. ¿Ustedes prohibirían los juegos a sus hijos? Muy buena pregunta. A ver qué dice el chat. Vale, y nada, les agradecemos por la sintonía a esos 8 suscriptores que tenemos. Lento pero seguro. Así es. Y nada, cuídense. Esperemos que pronto sean muchos más suscriptores y esperamos también que les agrade todos los episodios, ¿no? Que lo hacemos de la mejor manera que podemos. Gracias y chao. Hasta la próxima.